Les muestro a continuación un video que tiene estadísticas reales, pero que está acompañado de demagogia. Después, al regreso, vamos a desmentirlo y a mostrar la verdad sobre el comunismo. El problema chino es que el Partido Comunista Chino, con su nueva formación socioeconómica con orientación socialista, como la descripción académica adecuada para el modelo que tiene el país China, logró reducir la pobreza extrema. Se fue de índices altísimos, que superaban el 70 o el 80%, dependiendo de la zona, de la región, y se fue a cero en 2021. Este es el problema chino. El problema chino es que el Partido Comunista Chino, con su nuevo metamodo de producción, con orientación socialista, acabó con la pobreza extrema. Sacó a más de 600 millones de personas de la pobreza y los catapultó hacia la clase media. Usando orientación socialista, los primeros 50 artículos de su constitución prácticamente sacados de Marx, haciendo nuevos modelos de propiedad, porque recuerden, lo que determina un metamodo de producción es la relación con la propiedad de los medios de producción. Eso es lo más importante. ¿Qué es capitalismo? Capitalismo es la propiedad privada de los medios de producción. Es la relación entre empleados y empleadores, donde las clases están divididas entre proletarios y capitalistas. Eso es capitalismo, ¿ok? Porque si vamos a usar la palabra, tenemos que usar la palabra según las fuentes que usan y determinan y definen las palabras. ¿Qué es socialismo? La propiedad colectiva de los medios de producción o el proceso transitorio entre un metamodo de producción capitalista y el tercero, que es comunismo, la propiedad directa en los obreros de los medios de producción. Medios de producción. Cuando hablamos de propiedad privada de los medios de producción, no hablamos ni de tu cepillo de dientes, ni de tu casa, ni de tu carro. Eso es propiedad personal, que también está muy bien nomenclaturado y muy bien definido en la filosofía marxista. ¿Okay? Entonces, propiedad privada de los medios de producción, capitalismo, propiedad colectiva, representativa de los medios de producción, socialismo, y eventualmente, según Marx, pudiéramos llegar a una superación dialéctica de esas contradicciones en una propiedad colectiva directamente de los obreros de los medios de producción, que sería lo que llamaríamos comunismo. Soy cubano y les digo que todo lo que ha hecho ese hombre, el tal Diego, en ese video es completamente falso. Soy cubano y viví más de 30 años de mi vida en el socialismo cubano o comunismo cubano, como quieran llamarle. Para nada es así. Es una mentira, la mayor mentira del socialismo, vender la falsa imagen de que existe la propiedad social sobre los medios de producción y que los pobres y que toda la gente en el pueblo, que todo el país va a ser dueño de la riqueza. Es completamente falso. Es la gran demagogia y la gran mentira de los de extrema izquierda, que son los del socialismo o comunismo. ¿Ok? ¿Qué es lo que realmente sucede en un país como Cuba, como Venezuela, como Corea del Norte, o con los antiguos países del campo socialista como la Unión Soviética, Yugoslavia, Checoslovaquia, Polonia, etc.? En esos países lo que existía era la propiedad estatal o del gobierno sobre los medios de producción, porque es completamente falso de que el pueblo es el dueño de algo. Lo que sucedió en todos los países del antiguo campo socialista, que están extinguidos ya, y lo que sucedió en los que aún sobreviven, es que el gobierno expropió todas las riquezas, todos los bienes de la clase media y la clase alta, manipulando al pueblo, diciéndole que el pueblo iba a ser dueño de todo eso, que era su derecho, que el pueblo fuese dueño de todo eso. Pero es la manipulación de los políticos para quedarse con el país completo y ser dueños del país completo. Y cuando sucede esa expropiación de bienes y ya nadie puede tener propiedad privada, todos se convierten en pobres. Todos. Es el concepto de igualdad social en la sociedad socialista, donde todos se hacen pobres, donde todos están obligados a tener vidas completamente mediocres. Esa es la única verdad que existe en una sociedad socialista o comunista. ¿Ok? Por favor, una vez más, repito y reitero, nunca crean más la demagogia de personas que se leen 2 o 3 libros, se aprenden parte de los textos y se creen sabios y se pueden dar charlas y dar conferencias y se ponen a enseñar a los demás lo que nunca han vivido y lo que no saben. Como no lo han vivido, no lo pueden saber porque no tienen ninguna experiencia al respecto.
¿Ok? La gran demagogia del socialismo es creerse, o de los que son de extrema izquierda, es creerse que han creado una nueva sociedad. Y es completamente falso. Porque para que exista realmente una nueva sociedad, tiene que haber un cambio en las relaciones de producción. Y eso no sucedió con el surgimiento del socialismo. ¿Por qué? Porque la relación de producción sigue siendo la misma, sigue siendo el pago asalariado, y en vez de ser el patrón o los empresarios, como sucede en el capitalismo, que se quedan con el grueso de la plusvalía, motivo por el cual son ricos, en la sociedad socialista es el gobierno, es el Estado, son los funcionarios del gobierno los que se quedan con toda la plusvalía de todo el pueblo y de toda la producción del pueblo. Motivo por el cual se hace rico el gobierno y es muy pobre el pueblo, y todo el pueblo es muy pobre. ¿Ok? Esa es la única verdad del socialismo o comunismo. Se le llama socialismo a la primera fase del sistema, y la fase más avanzada se le llama comunismo. Pero realmente ningún país que transitó por el socialismo en el siglo XX, ni los que aún quedan sobreviviendo, han alcanzado el nivel del comunismo, porque es imposible. ¿Por qué? Porque en una sociedad el gobierno es el dueño de todo, es el gran patrón, y es el que controla y es el único propietario de todo el país. Se crea una energía, una emoción muy densa de desidia y apatía en toda la población. La gente deja de trabajar, la gente pierde la motivación, la gente no tiene ganas de trabajar en nada. Y empieza la economía del país a colapsarse con el paso de los días, meses y años y décadas. Y sucede, y ha sucedido en todos los países del campo comunista. En todo sucedió, y los que quedan aún sobreviviendo están exactamente igual, están colapsados en su economía por la apatía y la desidia general que se produce. Lo que sucedió en China no tiene nada que ver con el socialismo. Se lo explico ahora para que por favor no se dejen más manipular ni engañar. Porque si aquí en México se expropian todos los bienes y se queda el gobierno con todo, como un falso concepto de que el pueblo se empoderó y que el pueblo mexicano se hizo dueño de todo, se va a chingar México, y lo digo en un lenguaje muy popular de México para que se entienda la fuerza de este mensaje. Se chinga México si un día el gobierno quita todos los bienes a todo lo que es clase media y clase alta del país y se hace dueño de todo eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedió realmente en China? Los chinos se hicieron comunistas en la década de los 40 del pasado siglo. 30 años después se dieron cuenta que estaba su economía colapsada y dañada. Y 2 años después de la muerte del líder fundador del comunismo en China, llamado Zedong, en diciembre de 1978, lanzaron las reformas económicas, que fue una reforma de transición moderada y progresiva, para que no fuese agresiva, del socialismo al capitalismo. ¿Qué hicieron en esa reforma en diciembre de 1978? Primero, descentralizaron la agricultura y permitieron que existiera agricultura privada. Eso es capitalismo. Y lanzaron los primeros permisos para dar los primeros pasos para que existiera la propiedad privada y existieran negocios y empresas privadas en el país. Y también abrieron la inversión extranjera del capital extranjero como empresas de propiedad privada capitalista. Eso no tiene nada que ver con socialismo, ¿ok? 10 años después, o casi, o un poco más de 10 años después, cerca de 1990, vino la segunda reforma. Y la segunda reforma fue descentralizar el Estado y fue repartir y privatizar una gran parte de los bienes que tenía el Estado para hacer el país aún más productivo, más eficaz y más eficiente, entre otras reformas que hicieron económicas. Como consecuencia de eso, a la par de dejar solo
algo bueno del socialismo, eso sí hay que decirlo. En China se quedó un gobierno centralizado con un partido único en el poder, monopolio de política, y con falta de libertad de expresión. Pero bueno, no hablo de ese tema ahora porque no es el objetivo de este mensaje. Como consecuencia de que el gobierno sí siguió siendo un gobierno con carácter socialista, todo lo que recaudaba el dinero, todo lo que recaudaba ese gobierno de impuestos, de toda la producción y de todo ese naciente capitalismo, lo invirtió una parte sin corrupción, lo invirtió en crear un sistema de educación pública y de medicina gratis para toda la población al primer nivel. Como consecuencia de eso, tener un sistema de educación primer nivel, tener un pueblo muy capacitado y tener una economía capitalista, en 40 años China ha sido el país que ha tenido año tras año el mayor crecimiento de economía de todo el planeta. Año con año, China ha tenido un crecimiento por encima del 9%. Ningún país del planeta ha igualado a China en los últimos 40 años. Motivo por lo cual, al inicio de este siglo, China ya era la segunda potencia a nivel mundial. Y se dice, por algunas fuentes, que desde el 2014 ya es la primera gran potencia a nivel mundial. Da igual si es la 1 o si es la 2. Tiene un gran mérito lo que ha hecho China, porque agarró lo mejor del capitalismo y lo mejor del comunismo y lo fusionó en una sociedad mixta que no es ni un extremo ni el otro extremo. Esa es la realidad, lo que realmente es China actualmente. ¿Ok? No estoy diciendo que estoy a favor de China completamente, porque estoy en contra de la falta de libertad de expresión y estoy en contra de que haya un solo partido en el poder. Me llegó un paciente ya y acabo el video ya. Este es el mensaje del día de hoy. Soy Mane Manero y por favor no crean más las pendejadas de que en el socialismo es una sociedad perfecta y que gracias a que hay propiedad social sobre los medios de producción, China es un país grandioso. Mentira. Eso es mentira. No tiene nada que ver con eso, ¿ok? Me despido. Le mando luz y muchas bendiciones.